La puerta de la mansión se cerró detrás de nosotros con un sonido que resonó como una sentencia final. Mis manos aún temblaban mientras sostenía el ramo de nardos blancos que ya comenzaba a marchitarse. Mi vestido de novia, ese vestido que costó más de lo que mi familia había ganado en años, pesaba como cadenas en mis hombros, y entonces lo escuché. Una voz, clara, profunda, calculadora. Finalmente solos, Sofía. Me quedé paralizada. El ramo cayó al suelo de mármol italiano. Mi esposo, el hombre con el que acababa de casarme hace apenas 2 horas frente a 300 invitados, el hombre que supuestamente no podía hablar, estaba parado frente a mí con una sonrisa que jamás había visto en su rostro. ¿Qué? Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Sorprendida, mi amor?, dijo con un tono que me heló hasta los huesos. Imagino que sí. Después de todo, tu madre te vendió la idea del esposo perfecto, rico, generoso y convenientemente mudo. Alguien que no podría contradecirla, que no podría revelar sus secretos. Alguien que pagaría todas sus deudas sin hacer preguntas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Retrocedí un paso, pero él avanzó 2. Tu madre me debe 32 millones de pesos, Sofía, y tú acabas de convertirte en mi forma de cobrar. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Sofía Alejandra Mendoza Ruiz. Tengo 28 años y hasta hace 6 meses vivía una vida completamente diferente en la Ciudad de México, en una colonia modesta de Iztapalapa, donde crecí viendo a mi madre luchar cada día. Pero permíteme contarte desde el principio, porque para entender cómo terminé en esta pesadilla, necesitas conocer quién es realmente mi madre. Ella se llama Patricia, tiene 53 años, y toda mi vida ha sido una mujer obsesionada con 2 cosas, el dinero y las apariencias. Cuando mi padre nos abandonó, yo tenía apenas 7 años. Él se fue con una mujer más joven y nos dejó sin nada, literalmente nada. Mi madre tuvo que vender hasta nuestros muebles para pagar la renta de ese departamento de 2 habitaciones, donde las paredes eran tan delgadas que podía escuchar a los vecinos discutir cada noche. Crecí viéndola trabajar en 3 empleos diferentes. De día era secretaria en un despacho de abogados. Por las tardes vendía cosméticos de catálogo y los fines de semana limpiaba casas en las lomas. Yo la admiraba, ¿sabes? Pensaba que era la mujer más fuerte del mundo. Me despertaba a las 5 de la mañana para verla arreglarse frente a ese espejo roto de nuestro baño, pintándose los labios con un carmín barato que usaba hasta la última gota. Sofía, me decía mientras se peinaba, algún día vamos a salir de aquí. Algún día vas a tener todo lo que yo no pude darte. Pero tienes que ser inteligente, mija. Tienes que casarte bien. Yo tenía 10 años cuando empezó con esas conversaciones. 10 años. Y ya me estaba programando para ver el matrimonio como una transacción comercial. Estudié mucho. Saqué un promedio de 9.5 en la preparatoria. Entré a la UNAM a estudiar administración de empresas porque mi madre insistió en que era una carrera donde conocería hombres con futuro. Yo quería estudiar literatura, pero eso, según ella, era una carrera para morirse de hambre. Durante la universidad, trabajé medio tiempo en una cafetería cerca de Ciudad Universitaria. Ganaba poco, pero era mi dinero, mi independencia. Ahorraba cada peso que podía, porque soñaba con irme de casa algún día, quizás hacer una maestría, viajar un poco. Tenía 23 años cuando conocí a Daniel, un compañero de clase. No era rico, pero era bueno. Me hacía reír. Planeábamos un futuro juntos, modesto pero honesto. Mi madre lo odiaba. Ese muchacho no va a darte nada, Sofía. ¿Qué es? ¿Un contador? Por favor, vas a terminar como yo, trabajando hasta reventarte por migajas. Terminé con Daniel por presión de ella. Lloré durante semanas, pero mi madre era implacable. Ya me lo agradecerás, decía mientras me traía té y me acariciaba el cabello. Una madre siempre sabe qué es mejor para su hija.
Después de graduarme, conseguí un buen trabajo en una empresa de consultoría. No ganaba millones, pero me alcanzaba para ayudar a mi madre con la renta y ahorrar un poco. Pensé que finalmente tendría algo de paz. Pero entonces empezaron los problemas. Hace un año, mi madre comenzó a actuar extraño. Llegaba tarde a casa, nerviosa, revisando su teléfono constantemente. Recibía llamadas que la ponían pálida. Una noche la encontré llorando en la cocina, con un montón de papeles esparcidos sobre la mesa. «¿Qué pasa, mamá?», le pregunté asustada. «Nada, mija, son cosas de adultos, no te preocupes». Pero yo sí me preocupé. Empecé a notar cosas, facturas sin pagar acumulándose, llamadas de cobradores a todas horas. Un día abrí por accidente una carta dirigida a ella. Era de un banco. Decía algo sobre una deuda de varios millones de pesos. Cuando la confronté, ella estalló. «No entiendes nada, Sofía. Hice una inversión que salió mal. Pensé que podría multiplicar nuestro dinero, darnos una mejor vida. Pero me estafaron. Y ahora esos malditos me están amenazando. Gente peligrosa, ¿entiendes? No son simples bancos». «¿Cuánto debes?», le pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. 32 millones, susurró. Me quedé sin aire. 32 millones de pesos. Una cantidad que jamás podríamos pagar en toda nuestra vida. 2 semanas después, mi madre llegó a casa con una sonrisa que no había visto en meses. «Sofía, tengo la solución a todos nuestros problemas. Conocí a alguien, un hombre muy importante, muy rico, Ricardo Sandoval Ferreira, dueño de una cadena de hoteles en todo el país, y está buscando esposa». «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», pregunté, aunque ya presentía la respuesta. «Él te vio en una fotografía que le mostré. Quedó encantado. Quiere conocerte». «Mamá, no voy a...». «Él pagará todas mis deudas, Sofía. Todas. Solo necesita una esposa respetable, de buena familia. Alguien joven y educada. Tú eres perfecta». «¿Y qué gana él?». Mi madre bajó la voz. «Él tiene una condición médica. No puede hablar. Un accidente de hace años le dañó las cuerdas vocales. Necesita una esposa que lo acompañe en eventos sociales, que maneje la imagen pública de la familia. Es un arreglo beneficioso para todos». No quise hacerlo. Durante semanas me negué. Pero mi madre se puso cada vez más desesperada. Empezó a recibir amenazas. Encontramos la puerta de nuestro departamento rayada con mensajes amenazantes. Una noche, alguien lanzó una piedra por nuestra ventana con una nota. «El tiempo se acaba, Patricia». «Van a matarme, Sofía», lloró mi madre abrazándome. «Por favor, solo conoce a Ricardo. Solo una cita. Si no te gusta, buscamos otra solución». Conocí a Ricardo Sandoval en un restaurante de lujo en Polanco. Llegó en un Mercedes negro, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi salario de 6 meses. Era guapo, eso no podía negarlo. Alto, de unos 42 años, cabello negro peinado hacia atrás, ojos oscuros e intensos. No habló, obviamente. Se comunicaba a través de su asistente, un hombre delgado llamado Javier, que traducía sus gestos y expresiones. Ricardo me observó durante toda la cena con una mirada que no pude descifrar. ¿Interés? ¿Curiosidad? ¿Algo más oscuro? Al final de la noche Javier me entregó un sobre. «El señor Sandoval quedó muy complacido. Aquí está su propuesta». Dentro había un contrato matrimonial. Sí, un contrato. Especificaba que nos casaríamos en 3 meses, que viviríamos juntos en su mansión de Bosques de las Lomas, que yo tendría una mensualidad de 200,000 pesos para gastos personales y que él pagaría inmediatamente las deudas de mi madre. A cambio, yo debía ser su esposa en todos los sentidos legales y sociales durante al menos 5 años. «No puedo hacer esto», le dije a mi madre esa noche. «¿Prefieres verme muerta?», gritó ella. «Porque eso es lo que vamos a pasar si no aceptas. ¿Entiendes? Me van a matar. Y será tu culpa». Firmé el contrato una semana después. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino. Ricardo era extraño. Atento pero distante.
Me compraba regalos caros que yo no pedía. Me llevaba a cenas elegantes donde yo era exhibida como un trofeo ante sus socios de negocios. Todos lo trataban con una mezcla de respeto y miedo. Él se comunicaba conmigo a través de notas escritas a mano, con una caligrafía perfecta y fría. Mi madre estaba eufórica. Sus deudas fueron pagadas. Se mudó a un departamento nuevo en La Condesa. Empezó a vestirse con ropa de diseñador y a presumir con sus amigas sobre el millonario con el que mi hija se va a casar. Yo, por otro lado, me sentía como una prisionera esperando su sentencia. La boda fue hace exactamente 2 horas. 300 invitados en el jardín de una hacienda en Cuernavaca. Flores importadas, orquesta en vivo, comida de chef internacional. Mi madre lloraba de felicidad en primera fila, con un vestido de seda azul que Ricardo le había regalado. Yo caminé hacia el altar, sintiendo que cada paso me alejaba más de la persona que alguna vez fui. Ricardo estaba frente al altar, serio, impecable. Cuando el juez preguntó si aceptaba casarse conmigo, asintió con la cabeza. Yo susurré un sí que apenas pude escuchar. Nos declararon marido y mujer. Él levantó mi velo con manos firmes y me besó. Fue un beso frío, calculado, sin ninguna emoción. Los invitados aplaudieron. Mi madre sonreía con lágrimas en los ojos. Y ahora estamos aquí, en esta mansión enorme y vacía. Y él acaba de hablar por primera vez. ¿Qué estás diciendo? Logré articular, aunque mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Ricardo se aflojó la corbata con movimientos lentos, deliberados. Caminó hacia el bar de la sala y se sirvió un whisky. El sonido del hielo cayendo en el vaso resonó en el silencio tenso. «Siéntate, Sofía», ordenó, señalando el sofá de cuero blanco. No era una sugerencia. Mis piernas temblaban tanto que agradecí poder sentarme. Él se quedó de pie, dominante, mirándome desde arriba. «Tu madre», comenzó saboreando cada palabra. «Es una mujer muy interesante, ambiciosa, codiciosa y terriblemente estúpida». «No hables así de ella», dije automáticamente, aunque mi voz carecía de convicción. Él soltó una risa seca. «¿Todavía la defiendes? Después de que te vendió como ganado. Fascinante». Tomó un sorbo de whisky. «¿Sabes cómo nos conocimos tu madre y yo? Apuesto a que ella te contó alguna versión romántica, que nos presentaron en un evento de negocios, quizás». No respondí. Él continuó. «La conocí en un casino, hace 1 año y medio. La vi jugando póker con dinero que claramente no tenía. Perdía mano tras mano, pero seguía apostando. Eso me llamó la atención. La desesperación huele diferente, ¿sabes? Tiene un aroma inconfundible». Me abracé a mí misma. El vestido de novia de repente se sentía como una mortaja. Me acerqué a ella. Le ofrecí un préstamo, 50,000 pesos para que siguiera jugando. «Los recuperaré», me prometió con esos ojos brillantes de adicta. «Esta es mi noche de suerte». Sonrió con amargura. «No lo fue. Perdió hasta el último peso». «Eso no explica los 32 millones», susurré. «Paciencia, mi amor. Estoy llegando a eso». Se sentó en el sillón frente a mí, cruzando las piernas con elegancia estudiada. «Tu madre volvió al casino 1 vez, 2 veces, 10 veces. Cada vez pedía más prestado. Mi hija estudia en la UNAM», me decía. «Vas a conseguir un buen trabajo. Podremos pagarte». Yo le daba el dinero, no porque creyera en su capacidad de pago, sino porque estaba estudiándola. Estudiando qué tan lejos llegaría una madre desesperada. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. «En 6 meses tu madre me debía 2 millones de pesos. Pero aquí está lo interesante. Ella también estaba robando. De su trabajo en el despacho de abogados. Pequeñas cantidades al principio. Falsificaba facturas. Desviaba fondos. Lo descubrí porque yo tengo contactos en todas partes. ¿Sabes cuánto robó en total? 8 millones de pesos. «Eso no es posible», negué con la cabeza. «Mi madre no es una ladrona.
¿No? Ricardo sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. Me lo mostró. Eran fotografías. Mi madre entrando a un banco. Mi madre firmando documentos. Mi madre recibiendo fajos de billetes. Tengo más evidencia. Videos de las cámaras de seguridad del despacho, registros bancarios, documentos con su firma, todo perfectamente documentado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, arruinando el maquillaje que me había tomado 2 horas aplicar. Cuando sus jefes descubrieron el desfalco, continuó Ricardo, vinieron a mí, porque resulta que yo soy amigo del socio principal, y les ofrecí un trato. Yo cubriría el dinero robado a cambio de que no presentaran cargos contra Patricia. Ellos aceptaron. Después de todo, 8 millones de pesos no es nada para mí, pero para tu madre significaba la cárcel, entre 15 y 20 años de prisión. ¿Por qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué harías eso? Porque quería algo a cambio. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo estremecer. A ti. El reloj de pared marcaba las 11 de la noche. Afuera podía escuchar el viento moviendo las ramas de los árboles del jardín. Todo parecía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. Pero los 8 millones no fueron suficiente, siguió Ricardo, levantándose y caminando hacia la ventana. Tu madre siguió apostando. Seguía convencida de que un día su suerte cambiaría. Tomó préstamos de agiotistas, gente peligrosa de verdad, y cuando no pudo pagar vinieron a mí, porque ya se había corrido la voz de que Patricia Ruiz tenía un benefactor generoso. Pagué sus deudas, todas, los 12 millones que debía a esos criminales, más los intereses acumulados, más una compensación por las molestias. En total 32 millones de pesos. Se volvió hacia mí. Y le dije a tu madre exactamente cómo ibas a cobrar esa deuda. Casándote conmigo, susurré. Exacto. Pero no creas que fue fácil convencerla. Oh, no. Al principio se resistió. Mi hija no está en venta, me dijo con una dignidad falsa que daba risa. Entonces le mostré las pruebas del desfalco. Le expliqué que con una llamada telefónica, ella estaría en prisión esa misma noche. Y le recordé que la gente a la que le debía dinero no son conocidos por su paciencia. Tienen métodos muy creativos para cobrar deudas. Me sentía como si me estuvieran enterrando viva. Cada palabra que salía de su boca era una palada más de tierra sobre mi pecho. ¿Sabes qué me dijo tu madre cuando finalmente aceptó? Ricardo soltó una risa cruel. Dijo, de todas formas yo ya planeaba casarla con alguien rico. Esto solo acelera mis planes. No mostró ni una pizca de culpa, solo alivio de que alguien más resolviera sus problemas. No te creo, dije, pero mi voz carecía de fuerza, porque en el fondo una parte horrible de mí sí le creía. ¿Quieres pruebas? Sacó su teléfono nuevamente. Esta vez reprodujo un audio. Reconocí la voz de mi madre de inmediato. Sofía es bonita, educada, y lo suficientemente ingenua para creer lo que le diga. Ella hará lo que yo le pida si pienso que estoy en peligro. Solo necesitas mantener la farsa del hombre mudo. Ella tiene un complejo de salvadora. Siempre ha querido rescatarme. Me llevé las manos a la boca para ahogar un sollozo. Era la voz de mi madre. No había duda. Y hablaba de mí como si fuera una mercancía. Ese audio es de hace 4 meses. Dijo Ricardo guardando el teléfono, cuando estábamos finalizando los detalles de nuestro acuerdo. ¿Por qué fingiste ser mudo? Logré preguntar entre lágrimas. Por 2 razones. Primera, quería ver si eras como tu madre, si te casarías conmigo solo por el dinero, sin importar quién fuera yo como persona. Resultado, aprobaste esa prueba. Te vi durante nuestras citas. Estabas incómoda, infeliz, pero no cruel. No me tratabas con desprecio como otros harían con alguien discapacitado. ¿Y la segunda razón? Quería que te sintieras segura, que creyeras que tenías cierto control en este matrimonio. Una esposa que puede hablar y un esposo que no puede.
La dinámica de poder parecía estar de tu lado, ¿verdad? Se acercó y se arrodilló frente a mí, demasiado cerca. Pero ahora que estamos casados, ahora que firmaste todos esos documentos legales, ahora que eres oficialmente la señora Sandoval, ya no necesito seguir actuando. ¿Qué vas a hacer conmigo?, pregunté con voz temblorosa. Vamos a tener un matrimonio real, Sofía. Vas a vivir aquí, conmigo. Vas a acompañarme a eventos sociales. Vas a sonreír para las fotografías. Vas a compartir mi cama. Cada frase era como una puñalada. Y si intentas huir, si intentas anular este matrimonio, si le cuentas a alguien la verdad sobre nuestra situación, voy a destruir a tu madre. La meteré en prisión por desfalco. Me aseguraré de que los criminales a los que les debía dinero sepan exactamente dónde encontrarla. Y créeme, serán mucho menos amables que yo. Eres un monstruo, susurré. Soy un hombre de negocios, corrigió levantándose. Y tú eres mi inversión de 32 millones de pesos. Espero un buen retorno. Me quedé sentada en ese sofá, con mi vestido de novia arrugándose, mi maquillaje corrido, mirando a este desconocido que ahora era legalmente mi esposo. La mansión, que había parecido un palacio de cuento de hadas horas antes, ahora se sentía como una prisión de lujo. Tu habitación está en el segundo piso, dijo Ricardo, recuperando su tono de voz casual. La primera puerta a la derecha. Encontrarás ropa y todo lo que necesitas. Mañana desayunaremos a las 8. Tenemos que discutir las reglas de esta casa. ¿Reglas? Por supuesto. Todo matrimonio necesita reglas. Sonrió, y fue la sonrisa más fría que había visto en mi vida. Buenas noches, esposa. Subí las escaleras como un zombi. La habitación era enorme, decorada en tonos crema y dorado. Había un vestidor lleno de ropa de diseñador, todas de mi talla exacta. En la cama king size había un camisón de seda blanco perfectamente doblado. Me senté en el borde de la cama y finalmente me permití llorar. No el llanto delicado de las películas. Lloré con sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por la vida que había perdido, por Daniel, a quien había dejado ir, por mis sueños de viajar, de ser libre, por la ingenuidad de creer que mi madre me amaba lo suficiente como para no venderme. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. ¿Cómo está todo, mija? Ya llegaron a la casa. Espero que estés muy feliz. Ricardo es un hombre maravilloso. Cuídalo mucho. Te amo. Leí ese mensaje 1, 2, 3 veces. Te amo, decía. Pero lo único que yo sentía era traición. No respondí. Apagué el teléfono y me acosté completamente vestida sobre esa cama que olía a sábanas nuevas y dinero. El techo tenía una lámpara de cristal que reflejaba la luz de la luna en 1000 pedazos brillantes, como mi vida. Rota en 1000 pedazos. Esa noche no dormí. Escuchaba cada sonido de la casa. Los pasos de Ricardo en el piso de abajo. El agua corriendo en alguna parte. El viento golpeando las ventanas y mi corazón latiendo con un ritmo irregular de miedo, rabia y desesperanza. A las 3 de la mañana, escuché pasos subiendo las escaleras. Se detuvieron frente a mi puerta. La manija se movió levemente. Contuve la respiración. Pero la puerta nunca se abrió. Los pasos se alejaron. Y yo me quedé ahí, acostada en esa cama de seda, en esa mansión de pesadilla, siendo oficialmente la esposa de un hombre que me había comprado como si fuera una propiedad. Mi vida como la conocía había terminado, y mi nuevo infierno apenas comenzaba. Los primeros 3 meses de matrimonio fueron una rutina de humillación calculada. Ricardo estableció sus reglas desde el segundo día. Yo debía estar presentable a todas horas en caso de que llegaran visitas. Debía acompañarlo a cenas de negocios 3 veces por semana, sonriendo como la esposa perfecta. Debía llamarlo mi amor en público, y nunca, jamás, debía contradecirlo frente a otros. A cambio, tenía mi habitación privada.
Él no había intentado tocarme desde la noche de bodas. Cuando yo decida que es momento, me dijo una vez, te lo haré saber. Como si mi cuerpo fuera una propiedad más de su inventario. Mi madre llamaba cada 3 días. ¿Cómo está todo, mija? ¿Ricardo te trata bien? ¿Ya le has dado buenas noticias? Siempre la misma cantinela. Yo respondía con monosílabos. Ella nunca notó que algo estaba mal. O quizás no quería notarlo. Había dejado mi trabajo. Ricardo insistió. Las esposas de los Sandoval no trabajan, dijo. Es de mal gusto. Así que mis días transcurrían en esa mansión enorme, caminando de habitación en habitación como un fantasma bien vestido, hasta que un martes por la tarde todo cambió. Estaba en la biblioteca, mirando sin ver los lomos de libros que probablemente nadie había leído jamás, cuando sonó el timbre. La empleada doméstica, Rosa, una mujer mayor de Oaxaca que me miraba con lástima mal disimulada, fue a abrir. Escuché una voz masculina, grave, con acento extranjero. Busco a la señora Sofía Mendoza de Sandoval. Vengo de parte del bufete Hoffman & Associates de Zúrich. Mi corazón dio un vuelco. Zúrich, Suiza. Bajé las escaleras intentando mantener la compostura. En la entrada había un hombre de unos 60 años, vestido con un traje gris impecable, portafolio de piel en mano, anteojos de montura dorada. ¿Señora Sandoval?, preguntó en español con fuerte acento alemán. Sí, soy yo. Mi nombre es Klaus Hoffmann. ¿Podemos hablar en privado? Es un asunto de extrema importancia relacionado con su padre biológico. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi padre, el hombre que nos había abandonado hace 21 años y del que nunca más supe nada. Rosa, por favor tráenos café a la sala, dije encontrando mi voz. Y necesito privacidad total. Una vez solos, el señor Hoffmann abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa con documentos. Señora Sandoval, lamento ser portador de noticias tristes y complejas a la vez. Su padre, Alejandro Mendoza Villarreal, falleció hace 4 meses en Ginebra, Suiza. Las emociones se agolparon en mi pecho. Tristeza, rabia, indiferencia. No sabía qué sentir por un hombre que había sido un fantasma durante 2 décadas. No entiendo qué tengo que ver yo con esto, dije con voz fría. Su padre la estuvo buscando durante años. Contrató investigadores privados, pero su madre había cambiado de domicilio múltiples veces y usted usó siempre el apellido materno, Ruiz. La encontramos finalmente hace 6 meses, pero para entonces su padre ya estaba muy enfermo. Cáncer terminal. Me pidió que esperara hasta después de su muerte para contactarla. ¿Por qué? Porque no quería que usted viniera a Suiza por lástima o por obligación. Quería que conociera la verdad después de que él ya no estuviera. Hoffmann me entregó una carta con sobre de lino color crema. Esto es para usted, de su puño y letra. Con manos temblorosas abrí el sobre. La caligrafía era elegante, ligeramente temblorosa. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo, y probablemente me odies con toda razón. Dejé a tu madre cuando tenías 7 años, y sé que eso es imperdonable. Pero necesitas saber la verdad. No me fui por otra mujer, como seguramente Patricia te dijo. Me fui porque descubrí que tu madre tenía una adicción al juego que estaba destruyendo nuestra familia. Gasté años intentando ayudarla. Pagué sus deudas una y otra vez. Busqué tratamientos, pero ella se negaba a reconocer el problema. La gota que derramó el vaso fue cuando descubrí que había vaciado la cuenta de ahorros que yo tenía destinada para tu educación universitaria. 400,000 pesos desaparecidos en una noche de póker. Cuando la confronté, me amenazó. Dijo que si intentaba quitártela, te diría que yo la maltrataba, que inventaría historias. Y en aquella época, las autoridades siempre le creían a la madre. Tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Me fui a Europa para hacer fortuna y poder regresarte algún día.
Construí un negocio de importación y exportación en Suiza. Me fue bien, muy bien. Pero cuando finalmente tuve los recursos para pelear legalmente por tu custodia, ya habías crecido. Tenías 15 años. Los investigadores me enviaban fotos tuyas. Eras hermosa, inteligente y parecías feliz, o al menos estable. Pensé que tal vez irrumpir en tu vida a esa altura solo te causaría más dolor. Así que esperé a que fueras adulta, a que pudieras tomar tus propias decisiones. Pero entonces me enfermé. Sofía, mi herencia es tuya, todo. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, en total, aproximadamente 43 millones de francos suizos. El señor Hoffman te explicará los detalles. Solo te pido una cosa. No dejes que tu madre destruya tu vida como intentó destruir la mía. Sé fuerte, sé libre. Y perdóname si puedes. Con todo mi amor, tu padre. Las lágrimas caían sobre el papel manchando la tinta. 43 millones de francos suizos. Hice el cálculo mental rápido. Eran aproximadamente 900 millones de pesos mexicanos. 900 millones. Esto no puede ser real, susurré. Es completamente real, confirmó Hoffman, sacando más documentos. Aquí están los certificados bancarios, las escrituras de propiedades, los documentos corporativos. Su padre fue un hombre muy astuto en los negocios. Invirtió inteligentemente durante 30 años. Y usted es su única heredera legal. ¿Mi madre sabe algo de esto? No. Su padre fue muy específico en ese punto. Patricia Ruiz no debe tener acceso a ninguna información sobre esta herencia. De hecho, firmó documentos legales prohibiendo específicamente que ella sea beneficiaria de cualquier forma. Una risa histérica escapó de mi garganta. Mi padre, un hombre al que apenas recordaba, me había dejado una fortuna que convertía los 32 millones de pesos de Ricardo en calderilla. ¿Cuándo puedo acceder a estos fondos?, pregunté, y mi voz sonó diferente, más firme, más fría. Hay un proceso legal, aproximadamente 3 a 4 meses para transferir todos los activos a su nombre, pero puedo adelantarle fondos de emergencia si los necesita. Digamos 5 millones de francos suizos para gastos inmediatos, unos 100 millones de pesos. Miré a ese hombre suizo con su traje impecable y su portafolio lleno de documentos que acababan de cambiar mi vida completamente. Señor Hoffman, necesito que esto permanezca en absoluto secreto. Nadie, y digo nadie, puede saber sobre esta herencia, especialmente no mi esposo. Hoffman me estudió con sus ojos azules penetrantes. Era un hombre que había visto mucho en su vida. Asintió lentamente. Entiendo perfectamente, señora Sandoval. Discreción absoluta. Es nuestro código en Suiza. Sacó una tarjeta de su bolsillo. Este es mi número privado, disponible 24 horas. Y permítame decirle algo más. Su padre me dio instrucciones específicas en caso de que usted estuviera en una situación complicada. Me pidió que le ofreciera todos los recursos legales necesarios. Tenemos abogados especializados en derecho matrimonial, divorcios complejos, protección de activos. ¿Él sabía?, pregunté sorprendida. Su padre era un hombre muy perceptivo. Cuando descubrimos que se había casado hace apenas 3 meses con un hombre mucho mayor, en una boda aparentemente apresurada, y que su madre había tenido problemas financieros recientes, bueno, él ató cabos y me pidió que estuviera preparado para ayudarla de cualquier forma necesaria. Por primera vez en 3 meses sentí algo parecido a la esperanza. No, más que esperanza, sentí poder. Necesito pensar, dije. ¿Puede regresar en una semana? Aquí mismo, a esta hora. Mi esposo siempre está en su oficina los martes por la tarde. Por supuesto. Hoffman se puso de pie y me extendió la mano. Su padre era un buen hombre, señora Sandoval, y estaría muy orgulloso de la mujer en que se ha convertido, incluso en circunstancias difíciles. Después de que se fue, me quedé sentada en esa sala durante horas,
con la carta de mi padre en las manos y una nueva realidad asentándose en mi mente. Ricardo creía que me tenía atrapada. Creía que la amenaza contra mi madre era suficiente para mantenerme dócil y obediente. Creía que sus 32 millones de pesos eran una fortuna imposible de pagar. Pero ahora yo tenía 900 millones. Y algo más importante, tenía abogados suizos especializados en proteger fortunas. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa y me encontró en el comedor, notó algo diferente. ¿Pasó algo?, preguntó observándome con esa mirada calculadora que ya conocía tan bien. Nada importante, respondí con una sonrisa suave. Solo estaba pensando en lo afortunada que soy de tener un esposo como tú. Por primera vez, vi confusión en sus ojos. Estaba acostumbrado a verme asustada, sumisa, derrotada. Pero esa noche había algo en mi tono que no podía identificar. Yo tampoco podía identificarlo del todo. Pero si tuviera que ponerle nombre, se llamaría venganza. Esa noche en mi habitación saqué mi laptop y empecé a investigar. Leyes de divorcio en México, anulación de matrimonios bajo coerción, protección de activos en casos de separación, legislación sobre extorsión y chantaje. Y algo más. Investigué a Ricardo Sandoval Ferreira. Busqué en registros públicos, en artículos de periódicos, en redes sociales, y encontré cosas interesantes, muy interesantes. Ricardo no era tan limpio como aparentaba. Había demandas laborales enterradas, inspecciones sanitarias reprobadas en 2 de sus hoteles, una exesposa que había muerto en circunstancias extrañas 5 años atrás, rumores de lavado de dinero nunca comprobados. Sonreí en la oscuridad de mi habitación. Mi esposo había cometido un error enorme. Había subestimado a la mujer que compró. Y ahora iba a descubrir que Sofía Mendoza no era la víctima indefensa que él creía. Los siguientes 2 meses fueron un juego de ajedrez silencioso, donde cada movimiento contaba. Por fuera, yo era la misma Sofía sumisa y obediente. Asistía a las cenas de negocios del brazo de Ricardo, sonreía para las fotografías, usaba los vestidos caros que él elegía para mí. En las reuniones sociales, cuando las esposas de sus socios me preguntaban sobre mi matrimonio, yo respondía con las frases ensayadas. Ricardo es maravilloso, soy muy afortunada, estamos muy felices. Pero por dentro mi mente trabajaba constantemente, observaba, escuchaba, planeaba. El señor Hoffman regresó cada martes durante 6 semanas, siempre a las 3 de la tarde, cuando Ricardo estaba en su oficina del centro. Nos reuníamos en la biblioteca, y Rosa, la empleada, montaba guardia discretamente. Ella nunca preguntó nada, pero había algo en sus ojos que me decía que entendía, que tal vez ella también sabía lo que era estar atrapada. Los fondos están listos, me informó Hoffman en nuestra tercera reunión. Transferí 5 millones de francos suizos a una cuenta a su nombre en Zúrich, completamente privada. Ni siquiera aparece en los sistemas bancarios mexicanos. Su esposo no tiene forma de rastrearla. Perfecto, dije, sintiendo un escalofrío de poder recorrer mi columna. ¿Y los abogados? Tengo al mejor equipo preparado, especialistas en divorcios de alto perfil, protección de activos y derecho penal internacional. Hoffman me entregó un folder. También contraté investigadores privados aquí en México para documentar todo sobre su esposo. Abrí el folder, había fotografías, documentos, registros. Mi corazón latió más rápido. Ricardo Sandoval Ferreira, leyó Hoffman desde sus notas. 43 años. Heredó la cadena hotelera de su padre hace 10 años. Desde entonces, los negocios han sido turbios. Tiene 3 hoteles en la costa que operan con pérdidas constantes, pero inexplicablemente siguen funcionando. Nuestros expertos financieros creen que son fachadas para lavar dinero. ¿Lavar dinero? ¿De dónde? Esa es la pregunta interesante.
Hoffman señaló unas fotografías. Su esposo tiene conexiones con empresarios de dudosa reputación. Este hombre aquí, Javier Montoya, es conocido por tráfico de influencias. Este otro, Roberto Salgado, tiene vínculos con el narcotráfico de Sinaloa. Nada comprobado, por supuesto. Ricardo es cuidadoso, pero las asociaciones son reveladoras. Estudié las fotografías. Reconocí a algunos de esos hombres de las cenas de negocios a las que Ricardo me llevaba. Hombres que me miraban con ojos de tiburón mientras discutían inversiones y oportunidades. Hay más, continuó Hoffman. Su primera esposa, Mónica Linares, murió hace 5 años. Oficialmente fue un accidente automovilístico, pero hay inconsistencias en el reporte policial. Y 2 semanas antes de su muerte, Mónica había consultado con un abogado de divorcios. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Creen que él? No tenemos pruebas, pero es sospechoso. Y hay algo más que debe saber. Hoffman sacó otro documento. Mónica tenía una cuenta bancaria en Islas Caimán con $8 millones, dinero que heredó de su familia. Después de su muerte, Ricardo tardó exactamente 3 meses en acceder a esos fondos. Todo legal, por supuesto. Él era el beneficiario. Él se casó con ella por su dinero, susurré, igual que conmigo. No exactamente igual. Usted no tiene dinero propio, según él cree. Usted es diferente. Es su forma de cobrar una deuda, lo cual, irónicamente, lo hace aún más vulnerable. ¿Qué quiere decir? Hoffman se inclinó hacia adelante. Si él se casó con Mónica por dinero y ella murió convenientemente, hay un patrón. Pero con usted hay extorsión, chantaje, coerción. Tenemos las grabaciones de audio donde su madre y él discuten el arreglo. Tenemos evidencia de las deudas de su madre y cómo Ricardo las pagó específicamente para obligarla a casarse con él. Eso es un delito grave. Mi mente trabajaba a velocidad vertiginosa. ¿Qué tan grave? En México, la extorsión puede llevar de 2 a 10 años de prisión. Y si podemos probar que él falsificó su discapacidad del habla para engañarla, eso es fraude matrimonial. Bases suficientes para anular el matrimonio y potencialmente procesarlo criminalmente. Pero necesitamos más pruebas, dije entendiendo hacia dónde iba esto. Exactamente. Necesitamos documentar su comportamiento, grabaciones de sus amenazas, evidencia de coerción continua y cualquier cosa que pueda incriminarlo en actividades ilegales adicionales. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Voy a conseguir esas pruebas, dije con voz firme. Hoffman me miró con preocupación. Señora Sandoval, debe tener mucho cuidado. Si él sospecha algo, no va a sospechar, porque voy a ser la esposa perfecta. Y eso fue exactamente lo que hice. Empecé a cambiar sutilmente mi comportamiento. En lugar de evitar a Ricardo, comencé a buscar su compañía, no de forma obvia, sino gradual. Le preguntaba sobre su día. Le servía whisky cuando llegaba cansado. Me interesaba en sus negocios. Al principio él estaba confundido, suspicaz incluso. ¿Por qué este cambio de actitud?, me preguntó una noche mientras cenábamos. He estado pensando, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Estoy casada contigo. Eso no va a cambiar. Entonces, ¿por qué no intentar que funcione? Tal vez con el tiempo podamos tener un matrimonio real. Vi el momento exacto en que su ego interpretó mis palabras como rendición, como victoria. Bien, dijo con una sonrisa satisfecha. Me alegra que finalmente entiendas tu situación. Puede que este matrimonio sea más placentero de lo que pensabas. Por dentro sentí náuseas. Por fuera, sonreí dulcemente. Esa noche, después de que él se fue a su habitación, saqué el pequeño dispositivo de grabación que Hoffman me había dado. Era del tamaño de un bolígrafo, prácticamente indetectable. Lo había llevado en el bolsillo de mi vestido durante la cena. Reproduje la grabación.
La calidad era perfecta. La voz de Ricardo diciéndome que me estaba entrenando para ser una esposa obediente, que pronto compartiríamos cama, que yo había sido una buena inversión. Era el comienzo. Pero necesitaba más. Durante las siguientes semanas me convertí en una espía en mi propia casa. Grababa conversaciones. Fotografiaba documentos cuando Ricardo dejaba su estudio sin llave. Escuchaba sus llamadas telefónicas cuando creía que yo estaba dormida. Y descubrí cosas, tantas cosas. Una noche, escuché una conversación particularmente reveladora. Ricardo estaba en su estudio, hablando por teléfono con alguien. Yo estaba en el pasillo, con el grabador escondido en la manga de mi bata. No me importa lo que tengas que hacer, Javier. Necesito ese hotel de Acapulco funcionando para la temporada alta. Es crucial para mover el efectivo. Una pausa. Sí, ya sé que las inspecciones sanitarias son un problema. Soborna a quien tengas que sobornar, para eso te pago. Otra pausa más larga. Mi esposa, no te preocupes por ella. La tengo completamente controlada. Su madre debe millones que yo pagué. Sofía no va a ninguna parte. Una risa seca. Divorcio, imposible. Firmamos un contrato prematrimonial. Si ella intenta divorciarse dentro de los primeros 5 años, pierde todo y su madre va a prisión. Lo tengo todo cubierto. Mi mano apretó el grabador con tanta fuerza que casi lo rompo, pero mantuve la compostura. Esperé hasta que terminó la llamada y regresé silenciosamente a mi habitación. Al día siguiente, le mostré la grabación a Hoffman. Esto es oro, dijo con satisfacción. Admite coerción, soborno y confirma que está usando a su madre como amenaza. Sumado a las irregularidades en sus hoteles, señora Sandoval, estamos construyendo un caso sólido. Aún no es suficiente, dije. Necesito algo más, algo que lo destruya completamente. ¿Qué tiene en mente? Él guarda documentos importantes en una caja fuerte en su estudio. He visto la combinación cuando cree que no estoy mirando. Si puedo acceder a esos documentos, es arriesgado. Todo esto es arriesgado. Lo miré directamente a los ojos. Mi esposo cree que me compró, que soy su propiedad. Es hora de que aprenda que Sofía Mendoza no está en venta. Hoffman asintió lentamente. Su padre estaría muy orgulloso. La oportunidad llegó 2 semanas después. Ricardo tenía una reunión de negocios en Monterrey. Estaría fuera 3 días. Antes de irse, me dio instrucciones como si fuera una niña. No salgas de la casa sin avisarle a Roberto, mi chofer. No recibas visitas sin mi autorización y mantén tu teléfono encendido. Te llamaré cada noche para verificar que estés aquí. Sí, mi amor, respondí con voz dócil. El primer día después de su partida, esperé hasta la noche. Rosa ya se había ido. Yo estaba sola en la mansión. Me dirigí al estudio de Ricardo con las manos temblando pero la mente clara. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro de Diego Rivera. Marqué la combinación que había memorizado. 140877. La fecha de nacimiento de Ricardo. La puerta se abrió con un clic satisfactorio. Dentro había carpetas, fajos de efectivo y una memoria USB. Saqué mi teléfono y comencé a fotografiar cada documento. Contratos que parecían legales pero tenían cláusulas sospechosas. Transferencias bancarias a cuentas offshore. Recibos de pagos a funcionarios públicos. Y entonces encontré algo que me heló la sangre. Un reporte de autopsia. De Mónica Linares, la primera esposa de Ricardo. Lo leí rápidamente, fotografiando cada página. El reporte oficial decía muerte por traumatismo cráneoencefálico, consistente con accidente automovilístico. Pero había notas manuscritas en los márgenes. Notas del médico forense original antes de que el reporte fuera revisado. Patrón de lesiones inconsistente con el ángulo del impacto. Contusiones en el cuello sugieren estrangulamiento previo. Revisar como caso sospechoso. Pero el reporte final había eliminado todas esas observaciones.
y tenía la firma de un nuevo médico forense, había más. Una póliza de seguro de vida de Mónica, $8 millones. Ricardo era el beneficiario. Las piezas encajaron en mi mente como un rompecabezas macabro. Ricardo había matado a su primera esposa, o al menos había pagado para que pareciera un accidente. Y yo era su segunda esposa. Fotografié todo con manos temblorosas. Copié los archivos de la memoria USB a mi laptop. Cerré la caja fuerte exactamente como la había encontrado. Esa noche no pude dormir. Cada sonido de la casa me hacía saltar. ¿Y si Ricardo había instalado cámaras? ¿Y si sabía que había abierto la caja fuerte? Pero no pasó nada. Al día siguiente, envié todas las fotografías y archivos a Hoffman a través de un correo encriptado. Su respuesta llegó 2 horas después. Esto cambia todo. Tenemos suficiente para destruirlo. Proceda con extrema precaución. Ricardo regresó 3 días después con un regalo para mí, un collar de diamantes que probablemente costó más que el salario anual de una familia promedio. Para mi hermosa esposa, dijo, colocándolo alrededor de mi cuello. ¿Me extrañaste? El collar se sentía como un collar para perros, una marca de propiedad. Muchísimo, mentí, forzando una sonrisa. La casa se siente tan vacía sin ti. Él pareció complacido. Me besó en la frente, un gesto posesivo más que afectuoso. Pronto vamos a tener una cena muy importante, dijo. El gobernador del estado viene con su esposa. Necesito que impresiones, Sofía, que seas encantadora, que demuestres que los Sandoval somos una familia perfecta. Por supuesto, mi amor, haré que te sientas orgulloso. Mientras él subía las escaleras hacia su habitación, me quedé parada en el vestíbulo, tocando el collar de diamantes que colgaba de mi cuello como cadenas doradas. Ricardo Sandoval creía que me tenía exactamente donde quería. Creía que su dinero, sus amenazas y su control eran inquebrantables. Creía que yo era solo otra mujer débil que había manipulado y conquistado. Pero lo que él no sabía era que en mi cuenta bancaria suiza había 900 millones de pesos, que tenía grabaciones de todas sus amenazas, que había fotografiado evidencia de sus crímenes, que tenía un equipo de abogados internacionales preparando el golpe final. Lo que él no sabía era que cada sonrisa que yo le daba era falsa. Cada mi amor que pronunciaba era veneno en mi boca. Cada momento de sumisión era parte de un plan meticulosamente diseñado. Y lo que él definitivamente no sabía era que la cena con el gobernador que tanto le emocionaba iba a ser el escenario de su caída. Porque yo ya no era Sofía la víctima. Ahora era Sofía la cazadora. Y mi presa no tenía idea de que ya estaba en la trampa. La noche de la cena llegó con una luna llena que iluminaba el jardín de la mansión como un escenario perfectamente montado. Ricardo había contratado a un equipo completo de catering. Meseros con guantes blancos, chef privado, sommelier, florista. La terraza estaba decorada con arreglos de orquídeas blancas y velas flotantes en fuentes de agua. Todo era a perfección calculada. Recuerda, me dijo Ricardo mientras me observaba terminar de arreglarme. El gobernador Héctor Maldonado es crucial para mis negocios. Necesito que le caigas bien a su esposa, Elena. Sé encantadora, pero no hables de política. Sé interesante, pero no demasiado inteligente. Los hombres como el gobernador prefieren que sus esposas y las esposas de sus amigos sean decorativas. Entiendo perfectamente, dije, terminando de ponerme los aretes de esmeraldas que él había elegido para mí. En el espejo, nos veíamos como la pareja perfecta. Él con su smoking impecable, yo con un vestido verde esmeralda que costaba más que el carro de mi madre. Lo que Ricardo no podía ver era el pequeño micrófono inalámbrico oculto entre los pliegues de mi vestido, ni la cámara diminuta escondida en mi broche, ni el documento legal doblado dentro de mi bolso de mano Chanel. Y definitivamente no podía ver a los 3 hombres que ya estaban posicionados estratégicamente afuera de la propiedad.
2 investigadores privados contratados por Hoffman y un agente de la Fiscalía Anticorrupción que llevaba meses buscando evidencia contra el gobernador Maldonado. Los invitados comenzaron a llegar a las 8 de la noche. Primero llegaron algunos socios de negocios de Ricardo con sus esposas. Hombres de 50 y tantos años con mujeres jóvenes que claramente eran segundas o terceras esposas. Todos me saludaron con sonrisas falsas y comentarios condescendientes sobre lo afortunada que era de haberme casado con Ricardo. «Es tan joven y hermosa», le dijo una de las mujeres a Ricardo, como si yo no estuviera presente. «Qué buena elección hiciste». Ricardo sonrió con satisfacción. Yo sonreí también, pensando en cómo esa sonrisa iba a borrarse de su rostro en las próximas horas. A las 8:30 llegó el gobernador Héctor Maldonado con su esposa Elena. Él era un hombre de 60 años, barriga prominente, cabello teñido de negro que no engañaba a nadie. Ella era una mujer elegante de unos 55 años, con la mirada cansada de quien ha pasado décadas sonriendo en eventos políticos. «Gobernador, es un honor tenerlo en mi casa», dijo Ricardo, estrechando su mano con deferencia exagerada. «El placer es mío, Ricardo, y esta debe ser tu encantadora esposa». El gobernador tomó mi mano y la besó, dejándola húmeda. Sentí repulsión, pero mantuve la sonrisa. «Sofía, un placer. Mi esposo habla maravillas de usted», mentí con suavidad. Durante la primera hora, todo transcurrió según el plan de Ricardo. Cócteles en la terraza, conversación superficial sobre golf y próximas vacaciones en Europa. Los hombres hablaban de negocios mientras las esposas comentábamos sobre decoración y caridad. Yo jugaba mi papel a la perfección. La esposa joven, bonita, silenciosa. Asentía en los momentos correctos. Reía de los chistes malos del gobernador. Servía vino con manos delicadas. Ricardo me miraba con aprobación. Incluso me guiñó un ojo en un momento, satisfecho de su inversión. Pasamos al comedor para la cena. La mesa estaba puesta con vajilla de porcelana francesa y cubiertos de plata. Había 12 invitados en total, sentados en orden de importancia. El gobernador a la cabecera, Ricardo a su derecha, yo estratégicamente ubicada junto a Elena Maldonado. El primer plato era carpaccio de atún. El sommelier sirvió un vino blanco italiano. La conversación fluyó sobre temas seguros: el clima, las próximas elecciones locales, el nuevo desarrollo inmobiliario en la Riviera Maya. Y entonces, durante el segundo plato, decidí que había llegado el momento. «Gobernador Maldonado», dije con voz clara pero suave, «tengo curiosidad. ¿Cómo conoció a mi esposo? Ricardo nunca me ha contado esa historia». Ricardo me lanzó una mirada de advertencia, pero fue sutil. No quería parecer controlador frente al gobernador. «Ah, eso fue hace unos 5 años», respondió el gobernador limpiándose la boca con la servilleta. Ricardo buscaba permisos para expandir uno de sus hoteles en Cancún. Vino a mi oficina con una propuesta muy convincente. «Muy convincente», repitió Ricardo riéndose nerviosamente. El gobernador fue muy generoso al agilizar los trámites. «Me pregunto», continué como si fuera pura inocencia, «¿qué hace una propuesta convincente en el mundo de los negocios? Siempre he querido entender mejor el trabajo de mi esposo». Elena Maldonado me miró con algo parecido a la lástima. Probablemente pensaba que yo era demasiado ingenua para este mundo. «Bueno, querida», dijo el gobernador con condescendencia, «en los negocios a veces se requiere flexibilidad. Entender que todos tienen necesidades». «Necesidades», repetí, tomando un sorbo de vino. «Qué interesante. Como la necesidad de que 5 millones de pesos desaparezcan de los registros oficiales y reaparezcan en una cuenta en las Islas Caimán». El silencio cayó sobre la mesa como una bomba. Ricardo se puso pálido. El gobernador dejó de masticar, con un pedazo de carne a medio camino entre el plato y su boca. Los demás invitados nos miraban confundidos. «Sofía», dijo Ricardo con voz peligrosamente baja, «creo que has bebido demasiado vino».
En realidad, este es mi primer copa y estoy completamente sobria. Saqué mi teléfono del bolso. De hecho, estoy lo suficientemente sobria como para leer estos documentos que encontré en tu caja fuerte, mi amor. La cara de Ricardo pasó de pálida a roja. ¿Qué hiciste? Gobernador, continué, ignorando a Ricardo y dirigiéndome directamente a Maldonado. ¿Sabía usted que mi esposo tiene registros detallados de cada pago que le ha hecho durante los últimos 5 años? Fechas, cantidades, conceptos, todo meticulosamente documentado. Ricardo es muy organizado. Esto es ridículo, estalló el gobernador, pero su voz temblaba. No voy a escuchar las fantasías de una mujer histérica. ¿Histérica? Me puse de pie lentamente. Permítame mostrarle algo que podría calmar su preocupación sobre mi salud mental. Presioné un botón en mi teléfono. La pantalla plana que Ricardo tenía instalada en la pared del comedor para mostrar presentaciones de negocios se encendió y comenzó a reproducir el video. Era Ricardo en su estudio hablando por teléfono. La grabación era de hace 3 semanas. Maldonado está pidiendo más dinero, decía la voz de Ricardo en el video. Ese político corrupto cree que puede exprimirme infinitamente, pero lo necesito para el proyecto de Tulum. Voy a pagarle otros 2 millones, pero después de eso, tengo suficiente evidencia para hundirlo si se pone difícil. En la mesa, el gobernador se puso de pie tan rápido que volcó su copa de vino. El líquido rojo se esparció sobre el mantel blanco como sangre. Esto es una trampa, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Una trampa? Incliné la cabeza. No, gobernador, una trampa es lo que mi esposo me tendió cuando fingió ser mudo para casarse conmigo. Una trampa es obligar a una mujer a casarse pagando las deudas de su madre y luego usar eso como chantaje constante. Esto que yo estoy haciendo se llama justicia. Ricardo finalmente reaccionó. Se levantó bruscamente y caminó hacia mí con furia en los ojos. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Su voz era un susurro venenoso. Voy a destruirte. Voy a meter a tu madre en prisión. ¿Vas a qué, Ricardo? Lo interrumpí, y mi voz ya no era suave. Era acero puro. ¿Vas a amenazarme como amenazaste a tu primera esposa antes de matarla? El comedor entero quedó congelado. Estás loca, dijo Ricardo, pero había pánico en sus ojos. Presioné otro botón en mi teléfono. La pantalla cambió. Ahora mostraba el reporte de autopsia de Mónica Linares, las notas manuscritas del médico forense original, las observaciones sobre estrangulamiento que habían sido eliminadas del reporte final. Mónica Linares, dije claramente, para que todos escucharan. Tu primera esposa murió convenientemente 2 semanas después de contratar a un abogado de divorcios. $8 millones en seguros de vida que cobraste 3 meses después. ¿Quieres que siga? No tienes ninguna prueba de nada, escupió Ricardo, pero su voz se quebraba. ¿No? Saqué el sobre de mi bolso. Esto es una orden de cateo firmada por un juez esta mañana. En este momento, la fiscalía está confiscando todos los archivos de tu oficina, tus computadoras, tus cuentas bancarias, todo. Como si hubiera sido coreografiado, y lo había sido, las puertas del comedor se abrieron. Entraron 6 agentes de la policía ministerial, seguidos por un fiscal que yo había estado coordinando con Hoffman durante semanas. Ricardo Sandoval Ferreira, dijo el fiscal con voz oficial, queda arrestado bajo sospecha de extorsión, fraude matrimonial, lavado de dinero y posible homicidio. Gobernador Héctor Maldonado, usted también está bajo arresto por cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. El caos estalló. Los invitados se levantaron gritando, las esposas chillaban, los meseros no sabían si quedarse o huir. Ricardo me miraba con un odio tan puro que podría ni haberme quemado. Me vengué de ti, susurró con veneno. ¿Tu madre? ¿Mi madre? Lo interrumpí con una sonrisa fría.
Mi madre está en este momento en un avión rumbo a España con un boleto solo de ida, pagado con mi dinero, con la fortuna que heredé de mi padre. 900 millones de pesos, Ricardo. Comparado con eso, tus 32 millones son calderilla. Vi el momento exacto en que la realidad lo golpeó como un tren. Su boca se abrió. Su cara perdió todo el color. ¿Cómo es que una esposa sumisa y asustada de repente tiene más dinero que tú? ¿Cómo es que conseguí abogados suizos de primer nivel? ¿Cómo es que documenté cada una de tus amenazas y crímenes? Me acerqué a él, tan cerca que podía ver mi reflejo en sus ojos, porque subestimaste a la mujer que intentaste comprar. Los agentes lo esposaron, a él y al gobernador. Ricardo forcejeaba, gritando amenazas incoherentes. Esto no va a quedar así. Tengo contactos, tengo abogados. Ah, sobre tus abogados, dije mientras se lo llevaban. La mayoría ya renunció cuando vieron la evidencia en tu contra. Los que quedan no son lo suficientemente buenos para salvarte. Créeme, lo verifiqué. Elena Maldonado se acercó a mí cuando su esposo también era arrestado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había algo más. Algo como alivio. Gracias, susurró tan bajo que casi no la escuché. Y entonces entendí. Ella también había sido prisionera, solo que por más tiempo que yo. Los invitados fueron interrogados y luego liberados. Rosa, la empleada, apareció en la puerta de la cocina con los ojos muy abiertos. Señora, ¿está usted bien? Estoy perfecta, Rosa. Me quité los aretes de esmeraldas. De repente pesaban demasiado. Y por favor, ya no me llames señora, solo Sofía. El fiscal se acercó a mí con una tableta en mano. Señora Mendoza, necesito que firme aquí su declaración formal. Y debo informarle que, dados los cargos de coerción y fraude matrimonial, puede solicitar la anulación inmediata del matrimonio. ¿Qué tan inmediata? Con esta evidencia, en menos de una semana. Firmé con mano firme. Cada trazo de la pluma era liberación. Cuando todos se fueron, los policías, los invitados escandalizados, los agentes forenses documentando el estudio de Ricardo, me quedé sola en esa mansión enorme. Me quité el vestido esmeralda y lo dejé tirado en el suelo del vestidor. Me puse unos jeans y una camiseta simple. Me lavé la cara, eliminando el maquillaje perfecto que había llevado como una máscara. Y por primera vez en 5 meses, me miré al espejo y reconocí a la persona que miraba de vuelta, Sofía Mendoza. No la esposa trofeo, no la víctima asustada, solo yo. Bajé a la cocina y me preparé un té. Rosa se había ido finalmente, después de preguntarme 1000 veces si estaría bien sola. Le dije que estaría más que bien. Mi teléfono sonó. Era Hoffman. Lo vio en las noticias, supongo, dije. Todo el país lo está viendo. Podía escuchar la sonrisa en su voz. Ha sido el arresto del año. Gobernador corrupto y empresario criminal. Los medios están enloquecidos. ¿Y la evidencia? Sólida como una roca. Con lo que teníamos y lo que confiscaron hoy, Ricardo va a prisión por décadas. El gobernador también. Sofía, usted hizo algo extraordinario. Solo hice lo que debía hacer. Su padre estaría increíblemente orgulloso. Colgué y me quedé sentada en esa cocina diseñada por arquitectos italianos, en esa casa que había sido mi prisión, saboreando el té y el silencio. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre desde España. «Mija, ¿qué está pasando? Veo las noticias. ¿Estás bien?» No respondí inmediatamente. Tendríamos esa conversación. Una conversación larga y dolorosa sobre traición, adicción y las decisiones que una madre no debería tomar jamás. Pero esa conversación sería en mis términos, cuando yo estuviera lista. Por ahora, solo me quedé sentada en esa cocina, viendo a través de las ventanas el jardín iluminado por la luna. Mañana comenzaría el proceso legal para recuperar todo, para dividir los bienes matrimoniales, que ahora serían míos, ya que Ricardo estaría en prisión,
para donar la mansión a una fundación para mujeres víctimas de violencia doméstica. Mañana llamaría a los abogados para asegurar que la herencia de mi padre se mantuviera intacta y protegida. Mañana empezaría a planear qué hacer con 900 millones de pesos y una vida completamente nueva. Pero esta noche solo me permití sentir rabia por lo que me habían hecho, tristeza por el tiempo perdido, miedo residual que aún temblaba en mis manos y algo más, algo que crecía en mi pecho como un amanecer. Poder. No el poder corrupto de Ricardo, no el poder manipulador de mi madre, el poder de saber quién era yo, el poder de haber luchado por mí misma, el poder de haber convertido una trampa en una revolución. Terminé mi té y lavé la taza en el fregadero. Un gesto simple, doméstico, pero mío. Todo era mío ahora. Mi vida, mis decisiones, mi futuro. Y nadie, nunca más, me lo quitaría. 6 meses después de aquella noche, me encontraba sentada en la terraza de un café en Coyoacán, observando a la gente pasar mientras el sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y rosa. Era un martes común, uno de esos días que antes hubiera pasado encerrada en esa mansión, esperando órdenes, fingiendo ser alguien que no era. Pero ahora, ese martes común era extraordinario simplemente porque era mío. Permíteme contarte cómo terminó todo, porque si hay algo que aprendí en estos meses, es que las historias necesitan finales claros, no los finales de cuento de hadas donde todo es perfecto, sino los finales reales donde entiendes exactamente qué pasó con cada persona que formó parte de tu vida. Ricardo está en prisión, el reclusorio norte para ser exactos. Lo sentenciaron a 18 años por extorsión, fraude matrimonial, lavado de dinero y finalmente por el homicidio de Mónica Linares. Resulta que cuando las autoridades empezaron a investigar en serio, encontraron al médico forense que había sido sobornado para modificar el reporte de autopsia. El hombre, atormentado por la culpa durante 5 años, confesó todo a cambio de inmunidad parcial. El testimonio fue devastador. Ricardo había estrangulado a Mónica durante una discusión sobre el divorcio. Luego, había simulado el accidente automovilístico. Pagó a varios funcionarios para cerrar el caso rápidamente y cobró los $8 millones del seguro sin que nadie hiciera preguntas. La prensa tuvo un festín. El millonario asesino, titulaban los periódicos. El empresario que compraba esposas. Mi foto apareció en todos los noticieros, pero los abogados de Hoffman se aseguraron de proteger mi identidad lo más posible. Me referían simplemente como la segunda esposa que destapó el escándalo. He recibido cientos de mensajes, miles, mujeres de todo México, de toda América Latina, contándome sus propias historias. Esposas atrapadas en matrimonios abusivos, hijas vendidas por padres codiciosos, mujeres que creyeron que no tenían salida. Tu historia me dio esperanza, escribió una mujer de Guadalajara. Pensé que estaba sola, pero ahora sé que puedo luchar. Esos mensajes me cambiaron. Me hicieron entender que mi experiencia, por horrible que fuera, tenía un propósito más grande. El gobernador Maldonado también está en prisión. 12 años por cohecho y tráfico de influencias. Su partido político lo repudió públicamente. Su esposa, Elena, se divorció y se mudó a Querétaro con sus hijos. Me escribió una carta hace 2 meses. Decía: viviste en 5 meses lo que yo viví en 25 años. La diferencia es que tú tuviste el valor de salir. Gracias por mostrarme que nunca es tarde. Y mi madre. Esa es la historia más complicada de contar. Después de que todo explotó, ella regresó de España. No porque quisiera enfrentar las consecuencias, sino porque sus amigas en México le dejaron de hablar. Su reputación quedó destruida. Las madres del club al que pertenecía, esas mismas que envidiaban su yerno millonario, ahora susurraban a sus espaldas. Nos vimos 3 semanas después de la noche del arresto, en una cafetería neutral, con mucha gente alrededor. Yo necesitaba testigos. Necesitaba no estar a solas con ella. Sofía, mi niña, comenzó
con lágrimas en los ojos. Tienes que entenderme. Yo solo quería lo mejor para ti. Estaba desesperada. No, la interrumpí. Mi voz era tranquila pero firme. No voy a escuchar excusas. Me vendiste, mamá. Literalmente. Negociaste mi vida para pagar tus deudas de juego. Yo no sabía que Ricardo era así. Él parecía un buen hombre. Tú no preguntaste. No te importó quién era él, solo cuánto dinero tenía. Saqué un sobre de mi bolsa. Esto es para ti, 200,000 pesos. Es todo lo que vas a recibir de mí. Su cara cambió. Las lágrimas se secaron instantáneamente. 200,000. Pero heredaste millones, soy tu madre. Eres la mujer que me dio la vida, corregí. Pero una madre de verdad no habría hecho lo que tú hiciste. Estos 200,000 pesos son más de lo que mereces. Úsalos para buscar ayuda. Terapia para tu adicción al juego, tratamiento psicológico, o gástalos en el casino. Es tu decisión, pero será la última vez que recibas dinero de mí. ¿Y si te necesito? ¿Si tengo una emergencia? La miré a los ojos por un largo momento. Vi a la mujer que me crió, que trabajó 3 empleos, que me enseñó a leer. Pero también vi a la mujer que me programó desde los 10 años para ver el matrimonio como una transacción, la mujer que escogió su adicción sobre mi bienestar. Entonces tendrás que resolverlo tú sola, dije finalmente, como yo tuve que resolver sola el desastre en el que me metiste. Se levantó de la mesa con rabia. Vas a arrepentirte de esto, Sofía, cuando estés sola, cuando no tengas familia. Ya estuve sola, la interrumpí. En esa mansión, con un esposo que me compró, mientras tú disfrutabas tu departamento nuevo en la Condesa. Aprendí a sobrevivir sin ti y descubrí que no eres tan indispensable como creías. Ella se fue sin decir más. Intentó llamarme durante semanas. Eventualmente dejó de intentar. Escuché que se mudó a Veracruz, a vivir con una prima. No sé si buscó ayuda para su adicción. Espero que sí, por su propio bien. Pero ya no es mi responsabilidad. Fue difícil cortar ese lazo. Por supuesto, era mi madre. Pero algunas veces, el amor propio significa alejarse de las personas que te lastiman, sin importar quiénes sean. Con los 900 millones de pesos de la herencia de mi padre, tomé decisiones que él habría aprobado. Primero, invertí 500 millones en un fondo diversificado, manejado por los banqueros suizos de confianza. Dinero que crecerá y me dará seguridad de por vida. 50 millones los destiné a una fundación que lleva el nombre de Mónica Linares. La fundación ayuda a mujeres a salir de matrimonios abusivos, les proporciona asesoría legal gratuita, refugio temporal, apoyo psicológico y entrenamiento laboral. Ya hemos ayudado a 120 mujeres en 6 meses. 100 millones los invertí en un negocio propio. Abrí una consultoría especializada en auditoría financiera para detectar lavado de dinero y fraudes corporativos. Contraté a los mejores expertos del país. Nuestros servicios son buscados por empresas que quieren operar limpiamente. Es irónico, lo sé. Pero si algo aprendí de Ricardo, es cómo funcionan las operaciones ilegales. Ahora uso ese conocimiento para exponerlas. La mansión de Bosques de las Lomas, que legalmente se convirtió en mi propiedad después de la anulación del matrimonio y el encarcelamiento de Ricardo, la doné completa a una organización que da refugio a víctimas de trata de personas. Cada vez que leo en las noticias sobre otra mujer rescatada que está siendo ayudada en esa casa, siento que le doy un nuevo significado a ese lugar que fue mi prisión. Y con el resto del dinero me di permiso de vivir. Me compré un departamento pequeño pero hermoso en la Condesa. 2 habitaciones, balcón con vista a los árboles, cocina donde yo misma preparo mi café cada mañana. Es una 10ª parte del tamaño de la mansión, pero es 1000 veces más cálido. Retomé mi vida. Volví a contactar a mis antiguos amigos de la universidad, esos que había abandonado por presión de mi madre. Me disculpé por haber desaparecido.
La mayoría me recibió con los brazos abiertos. Y Daniel, ¿te acuerdas de Daniel? El contador con el que salía en la universidad. El hombre bueno que mi madre despreciaba. Me lo encontré por casualidad hace 3 meses en una librería de Polanco. Él estaba comprando un libro de poesía. Yo estaba en la sección de biografías de mujeres emprendedoras. «Sofía», dijo, con esa voz amable que siempre tuve en mi memoria. Hablamos durante horas en el café de la librería. Le conté todo, absolutamente todo. El matrimonio forzado, el engaño, la herencia, la venganza, el juicio. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, simplemente dijo: «Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías». No volvimos a estar juntos románticamente. Demasiado tiempo había pasado. Éramos personas diferentes ahora. Pero nos hicimos amigos de nuevo, buenos amigos. Y en algún nivel, esa amistad sanó algo dentro de mí. Me recordó que no todos los hombres son como Ricardo, que la bondad existe. Hace 2 semanas fui a visitar la tumba de mi padre en Ginebra. Hoffman me acompañó. Es un cementerio pequeño en las afueras de la ciudad, con vista a las montañas. La lápida es simple. Alejandro Mendoza Villarreal, 1962-2024. Amó profundamente y vivió honorablemente. Me quedé ahí durante 1 hora, hablándole, contándole sobre mi vida, agradeciéndole por el regalo que me dio. No solo el dinero, sino la libertad, la posibilidad de reescribir mi historia. «Ojalá te hubiera conocido, papá», susurré, tocando la piedra fría. «Ojalá hubieras venido por mí cuando era niña. Pero entiendo por qué no lo hiciste, y te perdono. Y espero que, donde quiera que estés orgulloso de mí». El viento movió las hojas de los árboles cercanos, y sentí, no sé si fue real o imaginación, pero sentí como si alguien me hubiera abrazado. Ahora, sentada en esta terraza de café en Coyoacán, mirando el atardecer, pienso en todo lo que he aprendido. Aprendí que el dinero no te compra, a menos que tú lo permitas. Aprendí que la familia no siempre es quien comparte tu sangre, sino quien elige quedarse cuando todo se derrumba. Aprendí que ser la buena no siempre te protege. A veces necesitas ser feroz. Aprendí que el silencio puede ser tanto una prisión como un arma. Ricardo usó el silencio fingido para engañarme. Yo usé el silencio estratégico para destruirlo. Aprendí que el amor de una madre no siempre es incondicional, y está bien aceptar eso y seguir adelante. Pero sobre todo, aprendí que nunca es tarde para salvarte a ti misma. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de la fundación. Una mujer de Puebla acaba de salir de un matrimonio abusivo, gracias a nuestros abogados. Está a salvo. Sus hijos están a salvo. Sonrío. Esto es lo que significa realmente vivir feliz para siempre. No un príncipe azul, no un rescate mágico, sino el poder de rescatarte a ti misma y luego usar tu historia para ayudar a otros a hacer lo mismo. Entonces, si estás escuchando esta historia y te sientes atrapada, quiero que sepas algo. Siempre hay una salida. Puede que no la veas ahora, puede que parezca imposible, pero existe. No necesitas heredar millones como yo. Solo necesitas creer que vales más que el precio que alguien intentó ponerte. Solo necesitas decidir que tu vida es tuya y de nadie más. Solo necesitas dar el primer paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente, y un día vas a mirar hacia atrás y no vas a reconocer a la mujer asustada que alguna vez fuiste, porque te habrás convertido en quien siempre estuviste destinada a ser. Libre. Termino mi café y dejo una propina generosa para la mesera. Mañana tengo una reunión con inversionistas para expandir la fundación a Guadalajara. Pasado mañana daré una conferencia en la universidad sobre empoderamiento financiero femenino. El fin de semana voy a visitar a Elena Maldonado en Querétaro. Nos hemos vuelto amigas, unidas por experiencias que solo nosotras podemos entender completamente. Mi vida está llena, ocupada y completamente, absolutamente mía. Camino por las calles de Coyoacán, mientras el cielo se oscurece
y las luces de la ciudad empiezan a brillar. Paso por parejas tomadas de la mano, familias cenando juntas, ancianos jugando dominó en las bancas de la plaza, y me siento en paz. No porque todo sea perfecto, todavía tengo días difíciles. Todavía hay noches donde me despierto con pesadillas sobre la noche de bodas, sobre la voz de Ricardo, sobre el collar de diamantes que se sentía como una cadena. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes. Y cuando vienen, ahora tengo herramientas para enfrentarlos. Terapia, amigos verdaderos, propósito y la certeza absoluta de que nunca, jamás, volveré a permitir que alguien me trate como una propiedad. Así que te pregunto ahora, a ti que has escuchado mi historia hasta el final, ¿qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? ¿Conoces a alguien que esté atrapada como yo lo estuve? Comparte tu historia en los comentarios. Dime de qué ciudad me estás escuchando. Porque cada vez que una mujer comparte su verdad, hace más fácil que la siguiente también lo haga. Y juntas podemos cambiar el mundo, una historia a la vez. Mi nombre es Sofía Alejandra Mendoza Ruiz. Tengo 29 años. Y esta es la historia de cómo el millonario mudo con el que me casé finalmente habló, y cómo sus palabras, que pretendían encadenarme, terminaron siendo exactamente lo que necesitaba para liberarme. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y recuerda, tu vida es tuya. Nunca lo olvides.